siempre que hacemos es de la imagen, ¿sí? Bien. ¿Qué pasará? ¿Se acuerdan que habíamos hecho simetría central de una recta, simetría axial de una recta? En la simetría central las rectas quedaban paralelas, en la simetría axial si la recta se transformaba en sí misma iba a ser perpendicular, axial. Y ahora vamos a hacer una traslación de una recta con respecto a un vector. Una traslación con respecto a un vector que obviamente no esté incluido en la recta, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para trasladar esta recta? Trazamos una paralela a que pase al vector que pase por A, perdón. Ah, bien, porque yo te iba a decir paralela a un punto, no sé cómo la dibujo, pero bueno, hago una paralela al vector que pase por A y otra paralela al vector que pase por B. ¿Sí? Sí, en realidad lo segundo no hace falta. Pero bueno. ¿No? Bueno. Si vos me decís que no es necesario, no En la realidad trazo. sí, como para asegurarte, o sea, como para después asegurarte 2 puntos de otra recta que pasen, o sea, si, o sea, para mí está bien también trazar la paralela del vector que te pase por B. Entonces después vos cuando trasladas la longitud del vector en ambas rectas a partir del punto, tenés otros 2 puntos en los que va a pasar esa recta, Que o van sea, a otra determinar recta la más. recta. Exacto. Entonces, Bueno, vamos a sí, hacer, para mí hace falta. para vos hace falta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo así, primero, y a ver si solucionamos el problema. Entonces vamos a hacer una traslación del punto A sobre esta recta en este sentido con esta longitud. Y me quedó A'. ¿Sí? A esta recta que estamos, donde nos estamos moviendo, bueno, que todo con mayúsculas, mayúsculas. Ahí está. La vamos a llamar recta guía, que es por donde nosotros nos vamos a guiar para ir moviéndonos. Bien, trasladé A a A'. ¿Cómo hago para trasladar la recta entonces? ¿Me alcanzó con este movimiento nada más? No. ¿Alguien me había dicho que sí? ¿Vos fuiste? Ah, sí, yo, perdón. No me pidan perdón. Está bien. Estabas convencido de que se podía, entonces yo estoy buscando cómo lo haría. En realidad, para trazar una recta, ya sea la primera o la recta imagen, necesitamos siempre 2 puntos. 2 puntos me determinan una recta. Y yo lo único que conseguí fue A'. Entonces, sí o sí, voy a tener que hacer la otra recta guía, paralela al vector, que pase por B. Y ahí trasladar el punto B', B segunda, B'. ¿Estamos? Entonces, cuando hago la imagen de B por esta traslación, me va a dar B segunda. Y ahora sí tengo 2 puntos que me van a determinar una recta. Y la recta imagen a la recta AB va a ser la recta A'B'. ¿Profe? Pregunten todos. Sí, dale, Gabo. ¿Qué pasa si el vector es paralela a la recta? Vos me decís acá. Espera. Si el vector es paralelo acá. Sí. Es lo mismo que si estuviese incluido en la recta. Lo que me va a hacer es transformar esta recta en la misma recta, pero me va a correr los puntos del lugar. Hay una consulta. Ahí serían puntos dobles a partir
partir del que tenemos o algo de eso? Y a vos pensemos, Gaby, entre todos. O sea, ¿Sí? sí, es una sucesión de puntos y todo eso, y si corro el A hacia más adelante lo convierto en A', a partir de ahí serían dobles. Pero en No, realidad sí, antes, no entiendo. bueno, ¿Por qué no? a No. ver, ¿cómo? Parece el nu de un nene chiquito eso. Pará. Vos tenés una recta, ¿sí? Y el vector acá en la recta, ¿sí? Entonces, vamos a tener que poner el nombre. F, G, F. No me lo nombró. No. Bien. Así no vamos a ningún lado, ¿eh? Ahí. No. Ahora sí, perdón. Bueno, yo tengo los puntos G, F y H me determinan una recta. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer la traslación con ese vector incluido en la recta de toda la recta. La tendría que hacer punto por punto. Voy a trasladar G por el vector, voy a trasladar F por el vector, voy a trasladar H por el vector. Entonces, esperen que pongamos... Si lo puedo correr esto. Ahí está. Hoy no tengo un buen día, ¿eh? Ahí está, me quedó un punto de más. Ahí. Ahora sí. G se transformó en G', ¿sí? Lo voy a correr así, ahora se ve mejor. F se transformó en F', H se transformó en H', la recta se transformó en ella misma, porque todos los puntos quedaron sobre la recta, pero quedaron todos corridos del lugar. No hay ningún punto que esté en el mismo lugar, no hay ningún punto que sea doble. La recta va a ser doble porque se transforma en sí misma, pero ningún punto de la recta va a ser doble. Entonces, claro, la recta es lo que queda doble, pero los puntos no. Los, Ok. los puntos cambian de lugar. La recta se transforma en Genial. sí misma, pero me cambiaron todos de lugar. Van a seguir todos en el mismo orden. Si vos ves G, F y H, G', F', H', pero todos desplazados. Claro. ¿Sí? Sí, ahora entendí mejor. ¿Entendiste? Perfecto. El resto entendió o se confundió más. Profe, ¿no sería una recta superpuesta o sería la Sí, misma? sí. Ah, Sí, una recta superpuesta. Rectas coincidentes, le podemos decir. Por eso a veces ok. le decimos doble. ¿Sí? Bueno, volvemos a nuestro ejercicio de acá arriba. Bien, esperen que este no me sirve. Bien, entonces, ¿a dónde íbamos? Ah, estamos haciendo la traslación de la recta AB y se transformó en la recta A'B'. ¿Habrá algún momento que yo haga la traslación de un punto de esta recta y estas dos rectas se puedan cortar o intersecar? No. No entendí la pregunta. Bien, si yo tengo alguna forma de encontrar un punto cualquiera de esta recta, ¿sí? Y hago la traslación y me va a dar en algún momento que las dos rectas se van a llegar a cortar. Puede ser que las dos rectas se crucen, la original, la preimagen y la imagen. Si yo hago todas las traslaciones de todos los puntitos de las rectas. En el mismo sentido, no. Tengo que usar el mismo vector, no puedo usar otro vector. No, entonces no. No, definitivamente no. Usar paralelas. Perfecto. Otra condición de la traslación es que las rectas transformadas por una traslación son paralelas. ¿Sí? Es otra de las propiedades de la traslación.
se transforman en rectas paralelas. ¿Dónde habíamos Profe, hecho? Esta era la otra, esperen. Sí, ahí voy. No, esta no era. Precisamente no era el archivo que quería abrir. Lo tengo 2 veces. Exceptuando el caso de que ese que vimos de que el vector sea paralelo a... Sí, obviamente. Y bueno, pero te van a dar rectas coincidentes. Las rectas coincidentes se consideran paralelas. Acá habíamos hecho la traslación, AB va a ser paralela a' B', AC paralela a' C', BC paralela a B', C'. Siempre que hagamos una traslación, todos los segmentitos nos van a quedar paralelos. Es una propiedad. profe, ¿Sí? en una traslación, para que sea considerada siempre el mismo movimiento, el vector siempre tiene que ser igual, ¿no? Sí. Es lo mismo que en una simetría central. ¿Vos cambiás de centro cuando haces la simetría central o usás siempre el mismo? No, siempre el mismo, por eso. Por eso. En la simetría axial, ¿cambiás de eje? No. No, Lo haces siempre con sería uno. otro movimiento, si no. Claro, sería otro movimiento. Si vos querés hacer una traslación de un triángulo, tenés que hacerlo siempre con el mismo vector. ¿Estamos? Bien. Supongamos ahora que yo tengo acá este punto C y en el plano, este punto C me va a formar con A y con B un sector angular. ¿Sí? El sector angular tiene 2 lados que son segmentos semirrectas o rectas. Rectas. Semirrectas. Semirrectas. Los lados de un sector angular son semirrectas. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer la traslación del ángulo, tendría que trasladar la semirrecta AB, pero ya, como está incluida en la misma recta, ya la tengo la semirrecta. Es A' B'. ¿Sí? La traslación de AB es a ver si lo hago así porque me están mirando con caritas raras. Este lado del ángulo se transformó en este lado del ángulo. ¿Se trasladó? Sí. Bien. Sí. Este lado del ángulo, ¿cuál va a ser? Desde A' hacia A. Bien, A', A'C, como son semirrectas, siguen, ¿no? Claro. Bien. Entonces, quiere decir que este angulito rojo se convirtió en este angulito de acá. El Sí. CAB se transformó en el A'B'. Sí. Bien. Si yo tuviera en el pizarrón, haría con una hojita, lo voy moviendo. El angulito se va trasladando de esta posición y viene a esta posición. Esto es la demostración de algo que yo les debía a mis alumnos cuando vimos ángulos entre paralelas. Nosotros hicimos la demostración de por qué los ángulos entre paralelas eran congruentes o suplementarios. Estos angulitos rojos, ¿qué tipo de ángulos son entre paralelas? Correspondientes. Bien, son correspondientes. Esta es la demostración para decir que los ángulos correspondientes entre paralelas son congruentes porque precisamente se transforman por una traslación. Esa sola, así chiquitita, es la demostración. Después las otras salían con opuestos por el vértice, haciendo los complementos. Era fácil, lo habíamos hecho. ¿Sí? Porque después los alternos... ¿Puedes repetir, profe? Sí, 2 ángulos que están ubicados en posición de correspondientes entre rectas paralelas son congruentes
porque se relacionan o porque se transforman por una traslación. Al existir un movimiento me asegura la congruencia. ¿Se entendió? Sí, 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 sí. gracias. Bueno. No, por favor. Bien. Y esto está porque aseguramos que las rectas que se transforman por una traslación son paralelas, entonces así hablamos entre ángulos entre paralelas con toda propiedad y con toda seguridad. Bien, ahora van a dibujar, menos Noemí que está ocupada, muy ocupada, con las manos. Habría que hacer la traslación del vector BC del triángulo ABC. Ah, pero calcula y todo ese bebé, qué maravilla. ¿Te ayuda a hacer las cuentas? Qué divina. Bien, ahora quiero que dibujen esto, a ver qué les queda. Fabián, esa cabeza tiene un montón de cosas ahí. Todo mentalmente. Ah, muy bien, los felicito. Justo esta vez no. Esta vez no. Bien. Una rareza. El vector era BC, ¿eh? Sí. ¿Cómo hicieron para trasladar los vértices B y el vértice C? C me queda como Es como B'. una simetría central prácticamente. Como una central, ¿no? A mí me quedó coincidente C con B'. Bien. Exactamente, sí. ¿Y el C? Y el C se traslada. C' me quedó abajo. Se traslada. Acá. Se traslada. Ah, bueno, ahí sí. El B se traslada por vector BC. Sí. Bueno, no lo puedo dibujar. El punto B se trasladó por BC y me quedó acá. El punto C
se traslada por BC y me quedó, bueno, si quiere lo hace, si no, no. ¿Cómo hicieron el A? Ahora me va a quedar. Paralela a ese A, B, lado, C. que pase por el punto A. Una paralela a este lado, ahí está, ahora sí quedó. Trazo una paralela a este lado, que pase por A, y ahora traslado al punto A en la misma dirección, en el mismo sentido que el vector BC y a la misma distancia. Entonces, me quedó el triángulo A', B', C'. ¿Sí? Estos dos triángulos que se transforman por una traslación son congruentes. ¿A todos les quedó así? ¿Les costó? ¿Tuvieron algún problema? Vamos. ¿Podrías vamos. poner un segundo cómo se nombra la traslación? Sí, lo escribo. No sé dónde lo puse, pero lo tenía por acá. Acá. Espera que no me veo y no sé si está bien. Ahí. Traslación e indicamos el vector. En la flechita tiene mucha importancia. Es de B a C. ¿Sí? Bueno, ya que tenemos tiempo vamos a hacer otro ejercicio más. Pero ahora vamos a practicar un poquito de simetría central y de composición de movimientos. Yo quiero que hagan la simetría con centro en B, compuesta con la simetría con centro en O, de un triángulo ABC. Y esto me va a dar segundos, ¿no? ¿Por qué puse primero? Déjelo un ratito, profe. Sí, no, espera porque hay un error que lo quería arreglar. Ya está. Ya voy. Porque había puesto que me daba A', B', C', es segunda, porque si yo lo muevo me va a quedar eso. Me había equivocado. ¿Sí? Primero tenemos que hacer este movimiento y después este. El O es un punto que no pertenece al triángulo. Ahora lo dibujo. ¿Ya está? Sí. Y un punto O que puede estar por acá. Profe, ¿Qué? eran simetrías centrales, ¿no? Sí. Profe, ¿Qué? para nombrar a los triángulos, siempre es con el sentido horario, ¿no? No. Ah, está bien, perfecto. Mira, ahí te lo hice en sentido contrario. No necesariamente. Cualquier polígono lo podés nombrar en los dos sentidos, lo que sí tienen que tener el orden. Acá no hay problema porque no se te va a imponer ninguna letra, pero si vos un cuadrilátero lo llamás A, B, C, D,
no podés poner los puntos en cualquier orden, tenés que ponerlos en ese orden. No puede ser después A, C, B, D. No los podés cambiar, porque entonces estás hablando de otra figura. Bueno, esto es una composición de funciones. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una simetría central del triángulo ABC con respecto al punto O. Transformé el triangulito celeste en un triangulito rosa. ¿Les quedó algo así la primera transformación? A ver, Ay, no. Sí, La primera, ¿sí? sí, sí. Bien, ahora pregunto, ¿ahora a quién voy a mover? ¿Al triángulo celeste o al rosa? El rosa. El rosa. Al rosa, muy bien. ¿Con centro en dónde? En B. El punto B. ¿Acá o acá? ¿En este B o en este B? El De prima. No, celeste. en B. Señoría B. No, el primer B. En B, en el primero, no en el segundo. Por eso acá dice B. Si yo hubiera querido que lo hicieran con B', le hubiera puesto B' acá. Entonces siempre nos fijamos en las consignas. Si acá dice B, la simetría, bueno, la simetría del rosa va a ser con respecto al punto B. Bueno, la simetría del rosa va a ser con centro en B. Y me va a quedar por acá arriba. Ahora les cambio el color. Me quedó muy parecido, ¿no? Vamos a hacerlo de otro color. Ahí está. Lila. Así me queda fuera de la hoja, profe. Sí, puede pasar eso. En un parcial o en un final, ustedes pueden llevar otra hoja y boligoma y pegarla, porque no van a hacer todo el dibujo de nuevo en el momento que están tan nerviosos en el examen. No hay ningún problema. Si te quedas fuera, acá ahora la podés hacer de vuelta, o le pegás el pedacito. Le pegás un pedacito de hoja y no hay ningún problema. Eso porque uno cuando empieza a construir no sabe para dónde va a seguir el dibujo. profe, ¿Qué? a mí me quedaron superpuestos, ¿puede ser? Puede ser. Depende Depende de la distancia de... Mira, ahí depende de donde esté el Claro, punto, claro. ¿sí? Yo acá tengo la posibilidad de moverlo para poder entender un poco más. No hay problema. No entendí cómo hicieron el triángulo violeta. Mirá, lo que hicimos fue una simetría central desde el rosa, ¿viste? Pasando por el centro B hasta el otro punto. Y entonces obtuve la imagen. Ah, ¿el centro es el B? El centro es el B. Ah, ok. ¿Y eso dónde me doy cuenta que es? Ah, porque en el otro movimiento está en B. Porque acá Perfecto. estaba escrito así. Ah, ok, ok. Acá no decía B', decía B. Claro. Y acá No primero, sabía cómo se lee. Perfecto. simetría con centro en B, compuesta con simetría central de centro O.
Perfecto. Listo. ¿Sí? Bien. Era la traslación es un movimiento directo. La simetría central es un movimiento directo. Entonces estamos componiendo movimiento directo por movimiento directo. El resultado que me va a dar va a ser un movimiento directo. O sea que ya descartamos que entre el celeste y el violeta pueda existir una simetría axial. No. Si yo hubiera, en vez de hacer dos movimientos, hubiese hecho un solo movimiento, un único movimiento entre el celeste para pasar al violeta, hice un movimiento directo. ¿Será una simetría central entre el celeste y el violeta? ¿Es una traslación? Yo estoy preguntando, ¿vos me preguntás a mí, Fabi? Parece, ¿no? Tiene pinta. Es una traslación. ¿Cómo podemos saber si es una traslación? Podríamos tomar las distancias desde C a C segunda, compararlas, si esa distancia es congruente con la distancia de B a B segunda y de A a A segunda. Debemos hacer eso. Primero, los segmentos no se intersecan, nunca vamos a tener un centro de simetría. Estas distancias van a ser paralelas, porque es la dirección del vector, y el vector entre este triángulo y este va a ser B segunda. ¿Sí? Es una traslación de vector B segunda. Ese es el producto de las dos simetrías axiales. Ahí se ve. Otro tacho porque estaba mal, lo borré. Ahí se ve. Perfecto. Una consulta. Sí. ¿Podría haber elegido traslación de un vector A y A segunda? Totalmente. Ah, perfecto, porque son todas paralelas. Sí. A ver, son todas paralelas. Esos tres vectores son congruentes. Es el mismo vector. ¿Sí? Esto es un vector. ¿Por qué no me lo hace? Ahí está. Este es otro vector. Y este es otro vector. Y los tres vectores son iguales, congruentes, porque los tres tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Eso es lo que tienen que llegar a poder ver para saber que es una traslación. Y te tienen que quedar paralelos, ¿no, profe? Sí, tienen que quedar paralelos. Para el final pueden preguntar todo lo que vimos durante el año, todo de nuevo. Acá me está preguntando que el final se asusta, Alex, pero no. Bien. No lo veo acá en el gráfico y ahora tracé los vectores así paralelos y sí me quedó. Claro, porque a ver, cuando nosotros hacemos la traslación, ¿qué hacemos? Precisamente trazamos paralelas para trazar los vectores. Entonces, si lo analizamos nos va a quedar así. Sí, sí, me quedó. Me alegro muchísimo. Bueno, me quedan 2 minutos nada más. Así que, si alguien, los chicos de primero F, no les voy a dar más temas hasta el martes, así que tampoco les voy a dar, les podría dar tarea a todos, no a ellos solos, si la encuentran. Sí. ¿Saben qué van a hacer? La tenía escrita yo en algún lado, la perdí. Bueno, no importa, lo escribimos de vuelta.
A todos, ¿eh? Primero B, primero F y primero D. Ahí está. Mire, esto solo. La simetría de eje E compuesta con la simetría de eje E' de un segmentito AB, pero los dos ejes tienen que ser paralelos. A ver qué les da como resultado. Va a ser un movimiento inverso por otro inverso. Simetría axial, ¿no? Sí, esto es simetría axial de eje E compuesta por simetría axial de eje E' del segmento AB. Entonces sería E paralelo a E'. Esto es paralelo, sí. E paralelo a E'. Ah, perdón, E', tenés razón. E paralela a E puse. Perdón, ahí les pido perdón yo porque lo escribí mal. No pida perdón. No, perdón. No pidas perdón. Ah, perdón, profe. Bueno. Bueno, los chicos de primero D, ¿quieren seguir haciendo consultas? Abro otro Zoom. Bueno. Bueno, yo lo abro, después vemos. Sí, sí. Bueno, yo lo abro, después vemos. A primero F. Nos vemos el martes, que tengan buen fin de semana, cuídense mucho. Chao, buen fin de... Y abro un fin de consultas para todos. Si alguno de primero F quiere venir, que venga. El que no puede, no importa. Buen fin de para todos. Adiós. Y si alguien tiene Gracias, preguntas, profe. los vemos Chao. en un ratito. Chao. Buen fin de, profe. Gracias. Buen fin de, nos vemos. Nos vemos. Ah, Martín se va. ¿Consultas de qué tienen? Ahora nos vemos. Martín, ¿te quedás o te vas?